Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto enorme participar de esta actividad de la Fundación que tiene que ver con un trabajo de Arizmendi publicado en el año 62, Problemas de una revolución continental, que a su vez ese Problemas de una revolución continental, ese título engloba en el libro un conjunto de artículos y nosotros nos vamos a referir básicamente a los temas en donde Arizmendi aborda lo que él mismo llama problemas de una revolución continental. Y específicamente el problema agrario. Problema agrario, así entre comillas, que para él es sustancial en torno a lo que tiene que ver con los avances que se puedan producir en América Latina para la transformación de nuestras sociedades latinoamericanas en avanzadas y posteriormente en sociedades socialistas llenas, profundamente llenas de un bienestar común. Si será interesante este libro que, digamos, es un libro lleno de contenidos metodológicos, porque uno cuando cuando lo lee, evidentemente tiene que saber que hay elementos muy concretos, muy coyunturales, está muy marcado por la Revolución Cubana, sin lugar a dudas, que recién estaba produciéndose, porque este es el libro del año 62, pero el principal trabajo, Problemas de una Revolución Continental, está, digamos, fechado en diciembre del año 1960. O sea, apenas un año después del comienzo de la revolución. Y entonces, fíjense ustedes qué interesante es arrancar por esto que dice Arizmendi, ya en aquel momento, 1960, dice, en el marco de la crisis general del capitalismo, los distintos fenómenos de crisis económica registrados en la economía de los Estados Unidos en los últimos 12 años golpearon duramente la economía de nuestros países, afectaron la capacidad de importación, estremecieron la situación de la burguesía nacional, lesionaron muchos ramos de la industria pequeña y mediana y aceleraron luego el proceso de concentración en beneficio de algunos grupos de grandes capitalistas vinculados a los bancos o al capital extranjero, y en todos los casos cercenaron los ingresos de los trabajadores, los campesinos y las capas medias urbanas. Esto lo decía en 1960. Y esto lo vivimos con mucha claridad cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2007, 2008. Aquí llegó en el 2009 los coletazos más profundos. Y hoy lo estamos viviendo nuevamente porque todos sabemos que estamos en vísperas de graves problemas críticos en la economía mundial, pero particularmente en la economía aquella que es la más importante del sistema, digamos, del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. Y estas palabras son proféticas, porque evidentemente hoy estamos en esa misma situación. En esa situación en donde nos va a golpear, donde nos va a afectar, donde va a disminuir nuestros ingresos y las distintas capas de la sociedad. Ya lo está haciendo, por otra parte. Pero ahora volvamos a lo que es propiamente el tema que nos convoca, que son los problemas agrarios. Entonces él, en la primera parte del libro, en ese artículo que le da nombre al resto del libro, pero que no es el único artículo que está dentro del libro, que es Problemas de una Revolución Continental, tiene un apartado que dice extensión y peculiaridad del desenvolvimiento capitalista en el campo. Estamos en 1960 y para él es fundamental analizar a nivel del continente, en esta primera parte, cómo es el desarrollo del capitalismo en el campo de América Latina. Entonces él dice
el desarrollo capitalista se ha extendido al campo, pero conservando siempre la propiedad latifundista de la tierra. México y Bolivia, en donde se realizaron determinadas reformas agrarias, dejaron, no obstante, en pie tareas democráticas en materia agraria, o sea que fueron revoluciones inconclusas. El rasgo más característico del desarrollo capitalista en el campo, como recalca Lenin, consiste en la magnitud de la extensión del trabajo asalariado. Este predomina en esas relaciones agrarias de muchos países, pero a menudo enlazado con formas sociales precapitalistas que hacen más dura y sin derechos la existencia del trabajador. Cualquier vínculo con la realidad actual que muchas veces se nos aparece en el campo uruguayo no es casualidad. En los principales países de América del Sur, el latifundio ha evolucionado en un sentido capitalista, con muchos de los trazos del conocido camino prusiano. Después podemos aclarar el camino Juncker o prusiano y el camino Farmer o norteamericano, posible dos caminos de desarrollo del capitalismo en el campo de acuerdo a los análisis y aportes de Lenin. Entonces, él dice que en nuestra América del Sur el latifundio ha evolucionado desde el punto de vista del capitalismo hacia el capitalismo, el latifundio feudal, el latifundio atrasadísimo, han comenzado a incorporar elementos del capitalismo, pero con características del desarrollo o camino prusiano, o sea, con resabios precapitalistas que hacen más doloroso el desarrollo de por sí ya del capitalismo. Y se ha creado, dice, a la vez, sólidas capas de burgueses agrarios, en ciertos casos de economías capitalistas intensivas, suburbanas, granjeros, viticultores, horticultores, productores de leche, etc. En el Río de la Plata, ahí de América del Sur, baja al Río de la Plata. Sobre grandes latifundios se erigen establecimientos capitalistas ganaderos modernos que emplean una técnica avanzada o en otros casos latifundios en los cuales se practica con maquinaria moderna la agricultura extensiva. Esa es una realidad que ya la marcaba en 1960. Entonces, en América del Sur se pueden señalar numerosos rasgos típicos de este desenvolvimiento deforme del capitalismo en el campo. El creciente empleo, esos son los índices que él maneja y que nosotros debemos de recordar cuando analicemos la realidad agraria de nuestro país hoy, son, por ejemplo, el creciente empleo de la maquinaria agrícola en Argentina, Brasil, Uruguay, México y otros países, alternando con fenómenos visibles de degradación de la agricultura. La erosión, el uso intensivo que ha liquidado zonas enteras de nuestros países porque ha liquidado el suelo arable, el suelo fértil, y también el crecimiento acelerado de ramas de la producción en el cuadro de una tendencia al estancamiento crónico de la producción de importantes ramas dirigidas a la exportación. Él después sigue y señala, esta base material predetermina que no habrá soluciones para nuestro continente sin una revolución agraria y antiimperialista que sustituya el poder de las viejas clases sociales y la dominación extranjera por un gobierno democrático de liberación nacional que expropie
los monopolios imperialistas norteamericanos, lleve a cabo transformaciones democráticas radicales, desenvuelva y diversifique la industria y la agricultura y eleve las condiciones de vida materiales y culturales de las grandes masas trabajadoras. Un gobierno de este tipo solo podrá surgir en América Latina por una participación primordial del proletariado que influya y defina como fuerza rectora la profundidad y el curso de la revolución. Esto es lo que encontramos en la primera parte y ahora nos vamos a trasladar a la sesión, dentro de también la sesión primera, porque el libro está dividido en 3 sesiones. Dentro de la sesión primera también vamos a encontrar otra parte donde él se refiere a los temas vinculados a lo agropecuario, y eso es un poco lo que nosotros queremos trasladarles a ustedes directamente de él, no interpretándolo como muchas veces se hace, sino si lo tenemos acá, está vivito y coleando. Entonces, yo me equivoqué, yo decía en la sesión primera. En la sesión primera ya vimos lo que él decía, es esto que yo había señalado. Ahora después en la sesión segunda, él comienza a referirse al tema de lo agrario en la página 328 y dice, caracteriza así la revolución agraria y antiimperialista en la declaración programática de nuestro partido del año 55. Él dice que la declaración caracteriza a la revolución agraria y antiimperialista tomando en cuenta no solo las tareas históricas y económico-sociales que debe llevar a cabo, sino considerando sus relaciones con la revolución socialista, con los ideales transformadores que son la razón de existencia de los comunistas. Este enfoque es dinámico, corresponde a la dialéctica del desarrollo social y supone el punto de vista del proletariado respecto a la revolución democrática de liberación nacional. Esto en términos bien generales. Ahora, él dice que es importante, muy importante, ubicar 2 elementos claves en el análisis partidario respecto a el antagonismo que tenemos con el imperialismo por un lado y lo que es después las tareas vinculadas a la revolución en lo interno, es decir, a los elementos de la solución de los problemas agrarios. Él dice, a veces se opone, sería un error hipostasear, agrandar, un término de la contradicción en detrimento de la realidad. A veces se opone a este planteamiento una razón de orden táctico. Se cree que de otro modo se podría concentrar mejor la lucha contra el enemigo principal, aprovechar con más eficiencia la gama de contradicciones que genera la presencia opresora del imperialismo yanqui si disminuimos lo que es el otro elemento clave de la contradicción, que es la lucha contra el latifundio. Entonces, dice, este error metodológico puede llevarnos a creer que los postulados agrarios y antiimperialistas de la revolución pueden separarse o ser escalonados. Esto es muy importante. Él dice que no pueden separarse, que no pueden escalonarse, que no es uno y después el otro. Él dice que ambos tienen que ir juntos. Los postulados agrarios y antiimperialistas
no pueden separarse. Tal idea de que sí se pueden separar, primero vamos a ir contra el imperialismo para no alarmar, por ejemplo, a los latifundistas del país, como si ellos pudieran tener contradicciones con el imperialismo, que a veces las tienen en elementos puntuales, pero dice que tal idea tiene una sola y lógica derivación estratégica. La alianza obrero-campesina, un concepto clave en Arismendi, dejaría de ser la base, el núcleo fundamental del Frente Democrático Nacional. La revolución antiimperialista y la revolución agraria corresponderían a etapas diferentes del desarrollo. Y él dice, no es así. Pero qué interesante, ¿no? La revolución antiimperialista y la revolución agraria. Dos elementos. ¿Los separamos o no? No, él dice que no. Tienen que estar unidos. No es uno antes del otro. Porque había polémicas en ese momento, quizás hoy también, en que primero tenemos que unirnos todos contra el imperialismo y luego, dice no, paralelo. Entonces, la revolución antiimperialista y la revolución agraria corresponderían, dice, a etapas diferentes del desarrollo. Y la burguesía nacional estaría llamada a un periodo revolucionario en que hasta podría quizás asumir un desempeño primordial. Entonces, dice, eso no corresponde a la realidad. Como los disparos mal apuntados, las tesis teóricas incorrectas acrecientan su margen de error a medida que avanza. En última instancia, se beneficiaría objetivamente a los latifundistas y grandes capitalistas antinacionales que seguirían saqueando a nuestro pueblo. Nos llevaría a autoengañarnos y a desarmar al pueblo. Confundiríamos cada pequeña fricción de las clases dominantes con el imperialismo, que dentro de ciertos límites se deben de tener en cuenta, con toda una teoría de la emancipación nacional, idealizaríamos la ninguna actitud antiimperialista de los terratenientes y grandes burgueses y perderíamos de vista que la base social, la vértebra de la lucha nacional, son las grandes masas, entre ellas los campesinos y las masas pobres del campo, aliados primordiales del proletariado. Estas masas del campo se levantarán contra el imperialismo en la misma medida en que lo vean como un monstruo bifronte, cuyo otro rostro es el latifundio, los monopolios, los usureros y comerciantes, que las esquilman con fría impiedad. La alianza obrero-campesina es incuestionablemente la base del Frente Democrático Nacional. En particular, tal separación de la lucha nacional y social nos conduciría a rebajar la acción de la clase obrera, a diluir su independencia ideológica, su acción reivindicativa, sindical y política, y entrañaría una desvalorización del papel del partido. Los caminos que a priori se podrían pensar más amplios hacia el Frente Democrático Nacional resultan pues ilusorios y vanidad la creencia en una táctica más flexible cuando ésta no corresponde a la correlación social y política verdadera en la que nos toca actuar. Por el contrario, sobre la plataforma de un ceñido análisis de las fuerzas de clase, se puede construir con más eficiencia la arquitectura de las alianzas del proletariado y la más detallada y ágil política. Lo dice una de las figuras claves de la construcción del Frente Amplio. Lo dice alguien que tuvo un papel protagónico en toda aquella vía de aproximación, de unidad de las fuerzas de izquierda a nivel político, a nivel social, para construir las herramientas que nos permitieran avanzar.
pero lo dice desde este punto muy claro. La conducta táctica debe girar siempre en torno a un protagonista. Miren qué interesante esta frase. A un protagonista. La movilización, el combate y la experiencia de las grandes masas. Lo que denominamos el desarrollo del Frente Único de Lucha. Otro concepto interesante. Del Frente Único de Lucha. Hoy que nosotros tenemos distintos frentes de lucha, podríamos pensar que están separados, que lo que está luchando el PCNT, los movimientos vinculados a la vivienda, con fútbol a la cabeza y cooperativos, lo que tiene que ver con el NASPO, están separados de lo que es la educación o lo que es el Frente Amplio en su combate con respecto a Aratirí. Está todo unido. Es un frente único de lucha que tiene distintas caras y distintos instrumentos. Entonces, de esta primera cuestión, siempre en la sesión segunda vamos a pasar, y lo digo porque yo tengo que ir buscando los elementos en los cuales él se refiere al tema, a la página 354 del libro, en su primera edición, una hermosa edición con una tapa de Ariel Hernández. Fíjense ustedes lo que es, no sé si lo pueden observar bien, muy cuidada de EPU. Y entonces acá vamos a encontrar que contenido dice en el artículo que refiere a si será democrática, nacional o socialista la revolución en Uruguay, él pregunta que solamente, dice la declaración, solamente a través de la reforma agraria de fondo que ataque a la propiedad privada y el latifundio, podrá obtenerse una elevación económica del campesinado y su consecuente aumento del poder adquisitivo. Ahora bien, acá vamos a encontrar que dice, ¿cómo nosotros logramos instaurar la más sólida alianza del proletariado, de la clase obrera, junto al campesinado? Que era la palabra que se usaba anteriormente y que en Uruguay es menos usada. Acá vamos más por la palabra los pequeños y medianos productores rurales, los productores familiares. Pero bueno, el libro en este sentido maneja esa terminología y entonces él lo que discute, dice, es la necesidad de una reforma agraria radical. Y también lo dice con toda claridad que esto no es un paso socialista, que no es una revolución socialista la reforma agraria. No, no, no. La revolución, desde el punto de vista agrario, es, visto desde lo social, es campesina. Aquí se instaura la más sólida plataforma para la alianza obrero-campesina, el núcleo fundamental del Frente Democrático Nacional, porque solo el proletariado puede dirigir y llevar a cabo integralmente, en nuestras condiciones y en nuestra época, esta gran tarea histórica. Y pregunta, ¿la burguesía, el sector llamado nacional, es capaz actualmente de efectuar o impulsar una reforma agraria radical? En 100 documentos distintos hemos proclamado nuestra certidumbre de la incapacidad actual de la burguesía para
un tal desempeño. Para un tal desempeño. Perfecto. Luego, él hace un análisis que demuestra la profundidad de, digamos, de su conocimiento vinculado al tema agrario de la renta relativa de la tierra y de la renta absoluta. Lo digo porque es importante observar hasta qué punto su análisis era realmente profundo y estaba vinculado a los dos grandes teóricos que antes habían abordado el tema, que básicamente eran Marx y Lenin, y también por las citas que él hace, Engels. Y miren interesante esto, que lo vamos a tocar muy de pasada, pero que vale la pena. Porque él dice, el planteamiento teórico del marxismo-leninismo respecto al problema de la propiedad privada del suelo y la nacionalización. Dice, teóricamente, la supresión de la propiedad privada del suelo puede ser una medida democrática radical. Por supuesto que la derecha dirá, ay, eso es comunismo, ni socialismo es una medida democrática radical. Claro está, nosotros, que negamos toda capacidad de la burguesía para realizar una reforma agraria radical de supresión del latifundio, y que basamos nuestra negación en la altura del desarrollo capitalista, en la profundidad de la lucha de clases y en el entrelazamiento de la gran burguesía y los terratenientes, menos aún podemos creer en la posibilidad de la nacionalización de la tierra, que llevaría en nuestra época en sí todas las premisas de la revolución socialista. Permítanme que entonces veamos cómo seleccionar algunas partes más interesantes de este tema que es apasionante en cuanto a los elementos vinculados a la nacionalización o al reparto de la tierra. Porque acá vamos a encontrar justamente la necesidad de aclarar que la nacionalización es una cosa y el reparto es otra. Hubieron procesos diferentes, experiencias diferentes, donde el Estado, o sea, como representante de toda la sociedad, nacionalizaba la propiedad de la tierra y luego la podía redistribuir, o el Estado no nacionalizaba toda la propiedad de la tierra, como ocurrió, por ejemplo, en Rusia, donde sí se nacionalizó y luego se distribuyó a los campesinos. Podía ocurrir que en otros procesos revolucionarios que se dieron también en Europa Central o en China, se procediera a la distribución inmediata de la tierra sin el pasaje, sin la nacionalización de la misma. Entonces, los comunistas en esta etapa creemos que el camino justo corre por una reforma agraria que dará tierra a los pequeños campesinos y trabajadores del campo. Respetará su propiedad privada y también las propiedades no latifundistas de las empresas capitalistas del campo. Interesante. Interesante recordar cuál era el planteo original de nuestro partido al respecto de este tema.
No sostenemos la nacionalización total de la tierra como camino viable para el Uruguay. Para todos aquellos que muchas veces han dicho del seguidismo de nuestro partido acerca de otras experiencias, de la incapacidad de nuestro partido para deslindarnos de, digamos, la experiencia, por ejemplo, soviética. Bueno, acá nosotros nos sostenemos, como se hizo, sí, en Rusia, la nacionalización, ¿no? Nosotros sostenemos que se dará tierra a los pequeños campesinos y trabajadores del campo, se respetará su propiedad privada y también las propiedades no latifundistas de las empresas capitalistas del campo. Es decir, las peculiaridades nacionales, el análisis concreto de la realidad concreta es lo que nos está enseñando acá Arismendi. En las condiciones del Uruguay, el ataque a la propiedad privada de la tierra se producirá en un grado muy importante con la supresión del latifundio. En un país como el nuestro, donde cerca de la mitad de las tierras útiles pertenecen a algunos centenares de poderosos terratenientes, esta medida tiene una enorme proyección social de presente y de futuro. Agreguémosle, nuestro programa prevé otra medida simultánea que es dictada, por un lado, por las características del país, por nuestra concepción de la unidad del desarrollo histórico de la Revolución Democrática y de la Revolución Socialista, unidad que se funda en la hegemonía del proletariado. Vuelvo a insistir, nuestro programa prevé otra medida simultánea que es dictada por las características del país. Es decir, estamos analizando nuestra realidad concreta y no imitamos, no traspolamos acríticamente, sino que sobre la base del análisis metodológico vamos a tener en cuenta esta cuestión concreta y de ahí surge nuestro programa. Nuestro programa prevé otra medida simultánea que es dictada por un lado por las características del país, volvemos a decir eso. Y fíjense qué es lo que Arismendi entonces concreta. Aquellas haciendas técnicamente desarrolladas que son propiedad de latifundistas no serán divididas, sino que pasarán a poder del Estado. A los peones y campesinos que trabajen en ellas, si así lo desea, se les entregará una parcela de tierra en carácter de propiedad personal. Esto lo dice la declaración programática de nuestro partido. Es decir, tenemos que unir entonces, lo primero, tierra a los pequeños campesinos y trabajadores del campo, respeto a la propiedad privada y también las propiedades no latifundistas de las empresas capitalistas del campo, pero al mismo tiempo aquellas grandes empresas capitalistas latifundistas no serán divididas, sino que pasarán a poder del Estado. O sea, una parte se va a nacionalizar. Es decir, la propiedad privada del suelo también se restringe por el pasaje a manos del gobierno democrático nacional que encabeza el proletariado de los establecimientos rurales de más elevado desarrollo capitalista. Pero las dos medidas, la supresión y reparto de una parte de los latifundios y el pasaje a propiedad del nuevo Estado Democrático Nacional de ciertos latifundios de valor decisivo para la producción, van acompañados de... Permítanme tomar un traguito de agua. Van acompañadas de A. La entrega de tierras en propiedad gratuitamente o con un módico pago a los trabajadores sin tierra o con poca tierra y a todos los que deseen trabajar. Cuando leemos el reglamento de tierra artiguista, la verdad que si alguien no ve en estas, diríamos, palabras entrecomilladas, el reglamento y el artiguismo, yo no sé dónde la vamos a encontrar. Acá está. Es decir, que por todo un periodo, hasta que la revolución en el agro se vaya transformando en socialista, a través de la cooperación
y el autoconvencimiento de los campesinos, se multiplicará relativamente el número de propietarios privados del suelo. Es muy interesante esto. No solo porque tiene ese aire artiguista indudable, aquello de que los más privilegiados van a ser los pobres del campo, los negros, los indígenas, los zambos. No nos olvidamos, no se olvida en ese proyecto esta categoría muy importante de la sociedad agraria uruguaya que todavía aún existe, aunque cada vez en menor cantidad. Y la otra cosa muy interesante de este párrafo es el que se vaya avanzando en la medida en que haya convencimiento hacia la cooperación, no la imposición de las cooperativas o de la cooperación, sino todo un proceso que es bastante largo, que tiene que ver no con el uso de medidas coercitivas, sino con el autoconvencimiento, como lo dice de los campesinos. Este es el camino leninista, el camino que Lenin establecía y que luego no fue exactamente seguido así, sino que yo diría todo lo contrario. Entonces, luego se dice, porque yo le decía, iban acompañadas de A, la entrega de tierra, propiedad gratuitamente o con un módico pago a los trabajadores sin tierra, y segundo, los peones y campesinos que trabajan en las haciendas altamente desarrolladas que pasan al nuevo Estado tienen derecho a reclamar una parcela de tierra en carácter de propiedad personal. ¿Lo harán? Se pregunta Arismendi. ¿O preferirán trabajar como obreros en las citadas haciendas? ¿O desearán combinar ambas situaciones, tener una parcela personal y trabajar como obrero? Solo la vida podrá darnos una respuesta. Y dice Arismendi, hay un tercer aspecto de nuestra declaración programática que todavía interesa subrayar. Entonces, entre comillas, dice, la propiedad de los industriales y comerciantes nacionales y de los campesinos y arrendatarios no latifundistas que no conspiren contra el poder popular será respetada y defendida por la ley. Cierre de comillas. Esto quiere decir, continúa Arismendi, que dentro de los términos demarcatorios de estos dos condicionantes, no ser latifundistas y no conspirar contra el poder popular, restará por un periodo la propiedad de la pequeña y media burguesía rural, de los campesinos y arrendatarios ricos, medios o pequeños, independientemente de que sean ganaderos o agricultores, granjeros, viticultores, floricultores, fruticultores, etc. En una palabra, la idea del, entre comillas, ataque a la propiedad privada, cierre de comillas, exige ubicación histórico-social e indicación precisa en cada instante del alcance del término. En la etapa democrática se ataca la propiedad del suelo en aspectos sustanciales, como hemos visto, pero es posible que aumente cuantitativamente el número de propietarios con miles de campesinos y pobres del campo que adquirirán el derecho de propiedad de la tierra. Claro está que el gobierno democrático nacional tendrá una política activa, que no quiere decir apresurada o arbitraria, apuntada al desenvolvimiento de la cooperación en el campo, la que siempre, de acuerdo al marxismo-leninismo, deberá basarse rigurosamente en el principio de la voluntariedad. Volvemos a este aspecto que no es menor, porque muchos dirán, acá se está soñando con la reforma agraria, cuando eso hace rato que se... No. Más allá de que hace rato que quizás por razones tácticas no esté figurando en los programas, sin lugar a dudas, va a ser necesario en algún momento del desarrollo histórico de nuestro país. Y entonces ahí nos vamos a tener que ver frente a cómo, si hay un reparto de tierras, cómo luego
vamos logrando que esto se una, los pequeños propietarios comiencen a unirse porque pasará a ser una cuestión muy importante el aumento de la productividad del trabajo. Y nadie puede desconocer que las grandes haciendas tienen mayor productividad que las pequeñas y medianas en algunos rubros, en otros no es tan así. Y que además hoy tenemos que analizar también con mucha claridad todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción, algo que en aquella época todavía no estaba planteada, digamos, con un grado total, pero aunque ya vimos que Arismendi señalaba el desgaste de la tierra, señalaba, digamos, la erosión que producían algunos, la producción latifundista sin cuidado de las pautas ecológicas. Y entonces ahí nos remite, me parece interesante esta remisión, a lo que señalaba Engels con respecto al tema, este tema de la voluntariedad o no. Porque después fue muy actual esto en la Revolución Rusa, en la Revolución Soviética. Muerto Lenin, se va a la colectivización forzada. Pero fíjense lo que decía Engels, también Lenin muchas veces lo repitió, y Arismendi iba en esa línea. Cuando estemos, comillas, ¿no? Es Engels al que estoy citando ahora porque lo cita Arismendi. Cuando estemos en posesión del poder del Estado, no podremos pensar en expropiar violentamente a los pequeños campesinos, sea con indemnización o sin ella. ¿Cómo nos veremos obligados a hacerlo con los grandes terratenientes? Nuestra misión respecto a los pequeños campesinos consistirá ante todo en encauzar su producción individual y su propiedad privada hacia un régimen cooperativo, no por la fuerza, sino por el ejemplo, y brindando la ayuda social para este fin. Y aquí tendremos ciertamente medios sobrados para presentar al pequeño campesino la perspectiva de ventajas que ya hoy tienen que parecerle evidentes. Esto lo decía Engels en el trabajo suyo, El problema campesino en Francia y en Alemania. Déjenme ahora buscar la parte siguiente donde continúa este hecho de ir citando a Arismendi a los efectos de que podamos ver en vivo en directo de qué se trata. Bueno, entonces ahora tenemos que pasar ya a la última parte del trabajo de Arismendi, donde expresamente, y tengo entendido que la edición que ha auspiciado, que ha concretado la Fundación, viene, digamos, separado en dos partes, y hay una parte que está específicamente vinculada a esto que yo voy a mencionar ahora, que es Esbozo del desarrollo del capitalismo en el campo uruguayo, que es un trabajo también del año 1960, y refiere quizás a uno de los análisis más profundos que hace Arismendi del tema agrario, del problema agrario. Una cuestión que después Samuel Bea, a través de la comisión de programa y del equipo que él armó, continuó profundizando. Yo creo que ahí hay un debe importantísimo también en ver toda la elaboración de Samuel y del equipo, repito, que lo acompañaba, cuando nos decía, por favor, no vean al campo uruguayo como una cuestión de solamente latifundistas, 4x4, malla oro, no, el campo uruguayo tiene capas muy diversas, que hay que analizarlas con muchísima claridad. Bueno, y Arismendi, justamente en este esbozo del desarrollo del capitalismo en el campo uruguayo, ya nos da pautas metodológicas para ese análisis. Porque él justamente, en esto que para nosotros es la parte que él más le dedica de toda su larga y grande, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, obra, es la parte más concreta en la que se refiere
al tema agrario, y lo hace en un seminario que se produjo en La Habana, justamente. Él decía, la iniciativa de organizar este seminario es feliz y oportuna por varias razones. Él dice, promueve un tema central de la revolución latinoamericana, la cuestión agraria, estrechamente enlazada a la lucha antiimperialista, es uno de los elementos de definición del carácter de nuestra revolución. Muy clarito. Antiimperialista y además revolución agraria. Revolución de los pequeños y medianos productores para acceder a la tierra y poder producir. Es interesantísimo esto, porque va unido a otra realidad que hasta hoy, el día de hoy, es así. Dice, este tema permanece como el menos estudiado, tanto desde el ángulo de la evolución histórica del régimen de la propiedad de la tierra, como desde el punto de vista de la economía política. El menos estudiado. Es así. Aún hoy es así. Por suerte, en la Feria del Libro acaba de publicarse un libro sobre la cuestión agraria en el Uruguay, el desarrollo y el análisis de la etapa más actual. Yo todavía no he podido hacerme de él para leerlo, pero es un libro que tenemos que, nosotros, todos los que estamos vinculados a estos temas, hacernos de él, estudiarlo, analizarlo, porque sin lugar a dudas, en ese trabajo vamos a encontrar elementos de estudio de algo que, a pesar de ese libro, sigue siendo el menos estudiado, tanto desde el ángulo de la evolución histórica del régimen de la propiedad de la tierra como desde el punto de vista de la economía política. El acerto es válido para los marxistas y también para los estudiosos de las ciencias sociales que desean ser objetivos y son inclusive parcialmente científicos. Se tropieza además con muchas dificultades cuando se recurre al acervo de la estadística. Qué interesante esto también. Hoy, si nosotros queremos saber cómo está la situación de los pequeños y medianos productores rurales, es muy difícil poder entrar a los documentos de la DIEA, de la Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es muy difícil acceder a los datos y poder ver, analizar cuántos productores familiares tiene el Uruguay. No está a la vista eso. Además de que, fíjense que nosotros vivimos mucho del agro, por supuesto, pero tenemos un censo cada 10 años. Recién ahora en noviembre de este año, el último fue en el 2011, se atrasó un poco por el COVID. Recién ahora en noviembre de este año se inició toda la etapa de recolección de datos para el nuevo censo agropecuario que culminará en la recolección de datos en el 2022 y recién las publicaciones estarán en 2023-2024. Sin embargo, de la industria tenemos datos semanales y de la cuestión de los comercios y de tantas otras cosas, pero acá tenemos un gran problema de datos objetivos para el análisis permanente de estas cosas, para ver cómo el desarrollo del capitalismo ha ido liquidando cada vez más a la pequeña y mediana producción, despojándola, desalojándola por un medio o por otro, cómo ha ido avanzando la propiedad extranjera de la tierra en el Uruguay. Ese dato es bastante como tipo secreto de Estado. ¿Cuánta propiedad tienen? ¿Cuántos cientos de miles? Miren lo que les voy a decir, cientos de miles de hectáreas tienen las grandes empresas forestadoras y propietarias de plantas de celulosa. Yo recuerdo que
había una de estas firmas con más de 250.000 hectáreas, y antes nosotros nos asombrábamos por las 10.000 hectáreas que podía tener un latifundista criollo. Todos estos temas están acá expresados. Se tropieza además, dice Arismendi, con muchas dificultades cuando se recurre al acervo de la estadística. Los obstáculos se originan generalmente en el método que utilizan en la presentación de los números. Uno y otra no van dirigidos a desnudar las relaciones sociales auténticas, sino más bien a destacar aspectos secundarios, a tornar engorroso el empleo del material o a exhibir guarismos que no siempre permiten desentrañar la verdad científica. En nuestros países, el trabajar con estadística agraria supone emprender una investigación suplementaria acerca del origen de las cifras y del criterio que ha presidido la formación de un gran número. Tal cual, seguimos igual. Y después, en el apartado C, dice, el retraso del análisis científico refleja también, seamos conscientes de ello, o no, el proceso objetivo. Es decir, el retardo del desenvolvimiento de las acciones agrarias respecto al curso general de la Revolución Latinoamericana. El nivel de las luchas, el grado de organización y desde luego el punto de sazón ideológico están a destiempo en todo el campo latinoamericano respecto al combate de la clase obrera y al papel social y político de las grandes masas urbanas. Incluimos en esta generalización a la pequeña burguesía y a la intelectualidad democrática. Tal cual. Somos urbanistas. Evidentemente que la izquierda tiene, y también nuestro partido, digo, también a veces los partidos y nuestros, tienen este problema de que hemos logrado una alta alianza con las capas medias urbanas, pero hemos tenido dificultades que hay que superar, reconociéndolas, hay que superar para vincularnos a las masas del campo. Sin embargo, también Arismendi reconoce que en muchos países las masas del campo están bastante organizadas. En otros, las explosiones campesinas han sido factor significativo de las luchas políticas. En ciertos casos se puede señalar episodios de la alianza obrero-campesina, o sea, que la lucha de las clases tiene en el campo latinoamericano su historia y su actualidad. También agreguemos nosotros que a posteriori, sin lugar a duda, algo que ya señalaba Mariátegui del papel de las masas indígenas, campesinas, básicamente por naturaleza ellas, qué papel han tenido y tienen en la realidad actual de los procesos que se desarrollan en Bolivia, que se desarrollan en Ecuador, que se desarrollan también en parte de Colombia, aunque en menor grado, y hasta podríamos decir con los mapuches en Chile, porque los mapuches en Chile, además de ser, por supuesto, indígenas, tienen mucha relación con la, diríamos, producción agropecuaria. Entonces, acá dice, en otro plano, dice Arismendi, los folletos, discursos, artículos y libros relacionados con leyes agrarias o con planes de colonización integran la vida política corriente de numerosos países. Acá está queriendo, no entra en el tema del Instituto Nacional de Colonización, que ya se había creado tiempo atrás, pero evidentemente que está señalando que existían elementos de acción vinculados al problema agrario.
Sin embargo, dice, la primera tesis no empalidece por ello. Hay una inarmonía en el ritmo de la revolución latinoamericana y ese desacuerdo gira en torno a la cuestión agraria. Es decir, a la movilización y educación política de las masas del campo y a la ensambladura sistemática de las luchas de los campesinos con las acciones de la clase obrera. Con letras que un observador atento puede captar con facilidad, está escrita hoy en el horizonte continental la conocida advertencia de Marx. Sin el coro de la revolución campesina, el solo del proletariado puede volverse un canto fúnebre. La verdad que escribía muy bien Arismendi, más allá de los contenidos, tenía una capacidad tremendamente alta para escribir bien. Por primera vez, dice Arismendi a continuación, el método revolucionario, cuyo objetivo es la reforma agraria radical, está haciendo su experiencia victoriosa. ¿Qué es lo que está constatando? La aparición de Cuba. Hasta Cuba, los pueblos del continente conocían las modificaciones de las relaciones agrarias lentas y dolorosas que impulsaban el capitalismo sin destruir la arcaica estructura del latifundio, o experimentaban el enfoque del problema agrario a la luz de los programas burgueses de colonización. Algunos países vivieron inclusive experiencias limitadas y fugaces de enfiteusis. Argentina y Uruguay al promediar el siglo XIX, señala él. Quizás merecerían un capítulo especial las revoluciones agrarias de Bolivia o México, por su mayor profundidad, aunque la dirección burguesa de las mismas frustró el desenvolvimiento consecuente de las transformaciones democráticas. Desde Cuba, el programa revolucionario, el tratamiento revolucionario de la cuestión agraria se han objetivado sobre el suelo de América Latina. Entonces, estimados, estimadas que han tenido la paciencia de seguirnos en este trayecto muy rápido de lo que es el análisis arimendiano, ya entraríamos a finalizar viendo que Arismendi, en la parte 2 del esbozo del desarrollo del capitalismo en el campo uruguayo, pasa a ser un breve bosquejo histórico de nuestras relaciones agrarias. Y es un hermoso trabajo donde vamos a encontrar que nos habla de, bueno, la realidad concreta, primero histórica, y luego de la década de comienzos del 60, donde vamos a encontrar el análisis del problema del tema del arroz, de la lechería, de la usura, los índices que toma propiamente del trabajo de Lenin, el desarrollo del capitalismo en Rusia, que importaban para saber hasta qué grado el capitalismo había avanzado en el campo uruguayo, como el uso de la maquinaria, las sociedades anónimas, las cooperativas agrarias. Entonces, todo esto realmente es un impresionante trabajo que me enorgullece en el sentido de cómo se debe metodológicamente de manejarse para hundir nuestra mente, nuestra capacidad cognitiva en las relaciones de producción en general de nuestro país y particularmente las relaciones agrarias que hacen a la cuestión agraria. Quiero finalizar diciendo que es muy importante desde nuestro punto de vista mantener viva esta herencia metodológica. Es muy importante desde nuestro punto de vista aprender siempre. Es muy importante desde nuestro punto de vista ser concreto y aplicarla.
a la realidad actual de nuestro país. Por eso yo señalaba la importancia de este grupo de economistas agrarios que se han dedicado a este último libro que salió en la Feria del Libro y que les recomiendo a todos leer. Y también la necesidad, en vista de las instancias que se aproximan para el Uruguay, de ir viendo algo que parece chico en torno al tema de lo agrario, pero que no lo es por las enormes trabas o oposiciones que genera, que es la creación de un gran complejo agroalimentario nacional que incida en la vida productiva de la pequeña y mediana producción, pero que además con eso mismo permita aumentar la producción nacional, ya sea para el mercado interno o para la exportación. Esto es una cuestión que para nosotros está muy vigente, tiene que ver, por supuesto que con los trabajadores de la industria frigorífica, ni que hablar, pero tiene que ver también muchísimo con la alianza obrero campesina o la alianza con la pequeña y mediana producción agropecuaria, tiene que ver con defender de los oligopolios, de los monopolios de, por ejemplo, la industria frigorífica en estos mismos días, que se aprovecha tanto de la pequeña y mediana producción, básicamente de los criadores. Ahí volvemos a Samuel Bea, que nos decía, miren las capas que existen en el campo, no pongan a todos en la misma bolsa y sepan distinguir a los criadores, de los invernadores, de los que invernan y engordan, cosa que hace también Arismendi, hace ese análisis interesantísimo en la última parte del trabajo. Y tiene que ver también con el destino de nuestro país. Nosotros creemos en un país de 4 millones de habitantes, de 4 y más. Creemos y soñamos con un país que en vez de expulsar población, atraiga a la que quiera venir, que hemos expulsado, nuestras estructuras han expulsado, y también con atraer, como supimos hacerlo durante gran parte del siglo XIX, a inmigrantes que vengan al Uruguay, que quieran venir a este país. Podemos y debemos ser más. Es necesario, es estratégico. Esto no puede transformarse como quiere el neoliberalismo y en particular el herrerismo en una gran estancia. Esto tiene que ser un hermoso y cuidado jardín que nos permita florecer y que nos permita abordar todos los desafíos tan enormes que tenemos por delante nosotros, que ya vamos dejando, digamos, el lugar a las nuevas generaciones y básicamente las nuevas generaciones. Bueno, esperamos haber cumplido con, diríamos, este cometido que se nos dio por parte de los organizadores de esta actividad y nos aprestamos a escuchar las intervenciones de los demás compañeros que van a participar en esta actividad de la cuestión agraria o los problemas agrarios en el libro de Ronnie Arismendi, Problemas de una revolución continental. Muchas gracias.